Hoy nos encontramos en el Diario Universal una interesante columna publicada por el ministro en retiro, José Ramón Cosío, que habla justamente del aspecto legal, como siempre, y como un especialista. Su columna se titula Testigos protegidos y testigos colaboradores. Algunas diferencias que tienen que ponerse ya sobre la mesa y de lo cual vamos a estar hablando en las próximas horas, y por eso nos adelantamos y le agradecemos al ministro José Ramón Cosío que nos acompañe esta noche. Gracias, doctor, por acompañarnos. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte como siempre. Qué gusto, doctor. La verdad es que las últimas semanas nos habíamos centrado, insistimos ya en este programa, 16 semanas de reclusión en esta crisis sanitaria y habíamos hablado pues prácticamente todo el tema de COVID-19, habíamos visto los aspectos legales, ya habíamos tenido la oportunidad de hablar con usted sobre este tema y ahora se cambia un poco la agenda nacional por el foco del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. Hoy escribe en conceptos legales la importancia de saber diferenciar entre testigos protegidos y testigos colaboradores. Insistimos, algo de la agenda que va a estar el día de mañana. Cuéntenos un poco lo que desarrolla en esta columna el día de hoy, ministro. ¿Cómo no? Mira, el asunto es así, Javier. Efectivamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el código que rige para todo el país, los procedimientos penales del nuevo sistema acusatorio, establece una figura que es la del testigo protegido. Este testigo es cualquier persona, vamos a empezar por partes, que pudiera tener una afectación a su integridad física. Pero ese testigo protegido del Código Nacional de Procedimientos Penales es una persona conocida, es una persona que va a declarar y por la razón que sea, no necesariamente una vinculación o algo que ver con delincuencia organizada, es protegido por la policía para efectos de que a él o a su familia no le pase nada. Entonces, esta es una figura de testigo protegido. Hay otra que está en la ley de delincuencia organizada. Este testigo es diferente, también se le protege, pero en este caso, el de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, se mantiene un anonimato. No se dice en el principio quién es esa persona, no se dice dónde está, para precisamente permitir que pueda dar declaraciones contra la delincuencia organizada. Ese es un segundo tipo de testigo protegido. Desde mi punto de vista, ahora que traigan a Emilio Lozoya, no puede tener en principio ninguna de estas características. Va a ser una persona que va a estar en principio internada en algún centro de reclusión. En segundo lugar, es una persona a la cual ya todos sabemos quién es. No tiene ningún sentido mantener respecto de él su anonimato. Precisamente se le trae porque es él. Entonces, lo que queda y su condición jurídica primera es la de un testigo colaborador. La Ley Federal de Delincuencia Organizada, en su artículo 35, prevé que las personas que colaboren en la fase de investigación, en el proceso o aún estando sentenciados con las autoridades para suministrar la información, por decirlo de esta manera, respecto de otras personas, pueden encontrar una disminución muy considerable de sus penas, un tercio, una mitad. Pero hay una cuarta cuestión que ya no es de testigos protegidos ni es de testigos colaboradores, que es la aplicación del principio de oportunidad. Yo no lo puse en el artículo de hoy del Universal porque uno, pues, son las palabras que nos dan a todos los que escribimos, que tú también padeces eso, y dos, pues no era el objeto. Pero se puede dar una cuestión que se llama de criterio de oportunidad, que está en el artículo 256, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la cual si una persona da una información suficientemente sólida, eficaz, dice este código, para que se haga una investigación sobre otras personas respecto de un delito mayor, puede el Ministerio Público abstenerse de sostener su acusación y prácticamente dejarlo en una condición de libertad. Entonces, ¿qué creo yo que se va a presentar o que se está presentando? Pues la definición por parte de la Fiscalía General de la República en el sentido de si Emilio Lozoya viene como testigo colaborador, con la condición de que se le pueda disminuir sustancialmente la pena que le podría corresponder por estos delitos. Básicamente va a ser el delito de recursos de procedencia ilícita, de uso de recursos de procedencia ilícita, o puede ser una persona que venga dentro del proceso de negociaciones por principio de oportunidad que está señalado en la Constitución
que no se le aplique que no se le lleve al proceso, que no se le aplique una sanción. Finalmente, sí tiene un nivel importante de colaboración con la Fiscalía General de la República. Claro. A ver, ministro, ¿son procesos largos? ¿Es un proceso largo lo que viene en el caso, por ejemplo, de Emilio Lozoya? Vaya, porque es una de las preguntas que más se repite a través de redes sociales de personas, por supuesto, que desconocemos todo el andamiaje legal, pero nos espera un juicio largo. ¿Cómo se vendría o cómo se plantearía para los próximos días? Bueno, primero hay que reconocer que cuando se solicita una extradición como la que se solicitó al Reino de España, se presentaron unas situaciones muy interesantes. Emilio Lozoya presentó su solicitud primero ante la Audiencia Nacional. No hizo la solicitud ordinaria porque hubiera tenido que pasar con el Consejo de Ministros, que es el órgano que en la estructura constitucional de España tiene a su cargo la guarda, vamos a decirlo así, del derecho internacional. Entonces, ahí había una discusión técnica muy interesante que es, aun cuando se haya presentado la solicitud a la sala penal de la Audiencia Nacional, tiene que haberse dado o no el reconocimiento del Consejo de Ministros. La respuesta fue no, porque ya lo aprobó la propia Audiencia Nacional. Entonces ahí hubo un acortamiento de los plazos. Podemos poner el otro caso sin comprometer ningún criterio, pero el caso del señor Ancira, que también tiene una orden de extradición por vinculación con algunos de los mismos hechos, él sí está pendiente de que se lleve a cabo este proceso, juez, Consejo de Ministros y Audiencia Nacional de España. Entonces, eso ya se acortó. En segundo lugar, hay que recordar que cuando una persona viene por extradición, dice el tratado de extradición y de cooperación en materia penal entre México y España, que se firmó en tiempos del presidente López Portillo cuando restablecimos relaciones, es muy interesante ver ahí que solo vienen las personas para ser procesadas por los delitos que se solicitó la extradición. Entonces, ¿cuáles son los delitos? Son varios. Ahí sí hubo un cohecho, sí hubo recursos de procedencia ilícita para poder establecer la condición de la delincuencia organizada, entre otros elementos, en relación básicamente con los temas de Odebrecht y de agronitrogenados. Entonces, ahí es donde está un problema interesante. Entonces, esos son los delitos por los que va a venir. Ahora, viene a México y ya se inicia el proceso. Viene un periodo de preparación, viene todo un periodo donde las partes van recopilando sus pruebas, unas de cargo y unas de descargo, lo que es normal, y después vendrá una audiencia. Este es un caso, como es obvio, que se tiene que desahogar mediante el procedimiento acusatorio, que tiene una parte muy importante de proceso oral, y se va a presentar. La única cuestión técnica, y eso no lo puedo saber porque ni he visto la solicitud de extradición, por una parte, ni tampoco me parece que deba ser del conocimiento público en este momento, es cuáles fueron las condiciones de negociación. Va a venir Emilio Lozoya, desde luego, me parece, va a dar información, eso ha estado en todos los medios, hoy todavía el presidente de la República decía alguna información en este sentido, pero va a venir Emilio Lozoya y va a dar información. Digamos, acotada, va a dar algunos datos, y eso le va a significar que se le tenga como testigo colaborador y se le disminuyan los años de prisión, o va a venir Emilio Lozoya como una persona que va a tener un mayor grado de colaboración con la Fiscalía General de la República y se le va a aplicar un criterio de oportunidad. Yo creo que eso nadie lo podemos saber, podemos especular en uno u otro sentido, Javier, pero yo creo que ahorita más que el propio Lozoya, sus abogados y algunas personas de la Fiscalía deben tener claro cuál va a ser. Obviamente eso lo vamos a ver en el proceso dependiendo del tamaño de las acusaciones y finalmente las condiciones de la sentencia que lo condenaran o que no lo condenaran por esta situación, dependiendo, me parece, del arreglo al que haya llegado, que es un arreglo lícito, hay que decirlo, no es un arreglo en lo oscurito, claro, como se dice, es un arreglo que constitucional y legalmente está soportado. Claro, para cerrar, ministro, cuando estuvo, por supuesto, usted en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hubo casos emblemáticos, casos que marcan un antes y un después en el proceso o en la justicia de este país. En el olfato, por supuesto, legal que usted tiene,
¿Cuál es la importancia de este caso, particularmente esta figura de el exdirector de Petróleos Mexicanos en todo este proceso de incluso una nueva forma de gobierno, una nueva, por lo menos, instancia que es la Fiscalía General de la República? ¿Sí es un caso que podría marcar un antes y un después, ministro? Yo creo que sí, por varias razones. Primero, me parece que es uno de los casos más importantes que ha tenido la Fiscalía ya como Fiscalía y con la actual titularidad del doctor Gertz Manero. Esa es una cuestión importante. Dos, pues es un caso que tiene lo vamos a ver, una gran cantidad de posibles implicaciones. ¿Qué tanto quiere decir el señor Lozoya? ¿Quiere hablar mucho? ¿Quiere hablar poco? ¿Va a imputar a muchos? ¿Va a imputar a pocos? Eso yo creo que es una cuestión difícil de saber, pero si es una persona, como se dice en los medios, yo nada más voy a tomar lo que se dice en los medios, yo no tengo ningún conocimiento personal de estas condiciones, que va a decir muchas cosas, que va a revelar, pues sí tendría la posibilidad de esto de convertirse en un proceso grande. Y por otro lado, me parece que sí es importante entender que estas condiciones de testigo colaborador o de la aplicación del principio de oportunidad van a quedar a prueba muy claramente en este caso. ¿Por qué? Porque sí me parece bastante evidente que se van a tomar esas declaraciones para imputar. Desafortunadamente en otros procesos, y esto sí me tocó vivirlo en la Suprema Corte, algunos de las anteriores titulares de la Procuraduría General de la República utilizaron la figura de los testigos protegidos prácticamente como testigos anónimos. Una cosa es que se le guarde a la persona que está declarando, que va a testimoniar en contra de otro, una situación de protección para que no corra peligro su vida o los sus familiares, y otra cosa, que eso sí fue muy grave y se ha denunciado mucho, de personas que las utilizó la Procuraduría General de la República para levantar gran cantidad de acusaciones, diciendo que habían estado prácticamente pues de Tijuana a Mérida, habían visto todo, sabían todo de todos los cárteles, y se generó una situación que la Suprema Corte corrigió en el sentido de que no puede haber testigos anónimos. Una cosa es que el testigo se presente en la audiencia protegido, que está muy bien, y otra cosa es que ¿quién lo acusa? Pues una señora o un señor que se llama X o Y, y luego ni siquiera tenían los nombres porque les ponían un apodo, un mote para que los tuvieran protegidos. Entonces, creo que se distorsionó completamente. Este me parece que es el primer caso importante en donde la función de testigo colaborador o la aplicación del principio de oportunidad va a tener una relevancia extraordinaria. Y la última cuestión que sí me parece muy importante es: nadie quiere ir a la cárcel. Las personas contratan buenos abogados o los mejores que están a su alcance con sus recursos, posibilidades, para que trate de evitar. Es decir, no porque tengamos o algunos tengan o muchos, no sé, en eso tampoco me meto, un juicio moral respecto a lo que está pasando en este momento, quiere decir que es una condena en automático. Hay que recordar que hay un principio de presunción de inocencia y que le corresponde a la Fiscalía mostrar, más allá de una duda razonable, como se dice en el argot general, que la persona, que primero sí se cometieron esos hechos que están tipificados como delito, y dos, que esa persona es responsable. Es un juego técnico, es un juego duro, es un juego donde todas las partes tratan de desempeñarse, unos para meter a la cárcel y otros para impedir la cárcel o para lograr disminuciones de pena. Entonces, creo que vamos a ver un sistema acusatorio por la magnitud de los hechos, por la relevancia de las personas, etcétera, vamos a ver ahora sí, como se decía, de qué están hechos, de qué está hecho el proceso acusatorio en nuestro país en este momento. Me parece por eso, Javier, que tienes toda la razón y que va a ser un asunto relevantísimo. Bueno, pues ministro, muchísimas gracias por la luz, por la explicación. Insistimos, tenemos mucho más clara justamente el panorama de lo que viene en las próximas horas. Gracias, doctor, por acompañarnos esta noche, y estamos, por supuesto, leyéndolo a través de redes sociales y a través de sus columnas. Gracias. Al contrario, Javier, como siempre, con mucho afecto, un saludo. Un abrazo. Pues ahí está el doctor José Ramón Cosío.